Bienvenidos sean todos ustedes al segundo videito de este canal. Ya ha pasado el miedo y los temores y el miedo escénico del primer videito. Vamos a arrancar con este segundo video, el cual va a tratar de cómo hacer un poco más vivos nuestros colores, cómo jugar un poquito con ese cálido y frío para jugar con ese contraste de color. Admiro mucho a la gente que busca cómo ponerle título a sus videos, porque estuve pensando horas y horas cómo llamar este video y se me ocurrió solamente cómo hacer más vivos tus colores con Photoshop. Pido perdón, antes que nada, por este videito, pero bueno, ese es el título que se me ocurrió y de eso vamos a hablar hoy. ¿Qué vamos a utilizar para hacer estos ajustes de color? Básicamente mis tres herramientas favoritas: corrección selectiva, curvas y equilibrio de color. Si tenemos que dar un orden, curvas es lo mejor que les puede pasar. Amamos a las curvas. Vamos a hablar también de la corrección selectiva y del equilibrio de color. Vamos a hacer este trabajo de color para que los colores resalten mucho más, genere un ambiente mucho más lindo y la imagen destaque muchísimo más y tenga un impacto visual un poco más interesante. Bien, vamos a borrarlo y vamos a hacerlo de cero. Lo primero que voy a hacer es utilizar el ajuste de corrección selectiva. Este ajuste de corrección selectiva es un ajuste que me va a permitir a mí trabajar cada uno de los colores, inclusive los blancos, los neutros y los negros, para darle una tonalidad de color en cuanto a cualquiera de estas dominantes que yo vaya a manejar. En principio voy a arrancar por los rojos. ¿Y qué voy a hacer con los rojos? Le voy a dar más o menos menos 30. Fíjense cómo ya empieza a realzar este color rojo del bokeh que hay por detrás. Obviamente estos valores que yo doy son valores que van a tener que ver ustedes en sus fotos. No todos los valores van a ser iguales, pero lo que quiero que entiendan es que en los rojos, al restarle cian, le estoy dando más rojo al rojo. Voy a ir al magenta, le voy a dar magenta dándole más o menos más 3, más 2. Lo mismo voy a hacer con el amarillo. Puedo darle incluso un poquito más al amarillo, 7 pueden dar. Y voy a ir al negro y con el negro le voy a dar también 7. Esto quiere decir que voy a hacer que sean más intensos los rojos. Voy a ir a hacer otro nuevo ajuste de corrección selectiva. ¿Qué voy a hacer con este ajuste de corrección selectiva? A mí me gusta trabajar en líneas generales los colores de manera separada. ¿Por qué? Porque si tengo que bajar opacidades, porque se me fue la mano con el rojo, o con el azul, o con el verde, o con cualquiera de los colores que yo maneje a través de la corrección selectiva, prefiero manejarla independientemente de que si hubiese hecho varios ajustes en varios colores, y cuando bajo el de todos, que probablemente no es lo que tenga ganas de hacer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahora voy a trabajar los amarillos. También le voy a dar a los amarillos un poco de rojo. Por acá vamos a andar bien. Le voy a dar un cachitito de verde. Ahí le voy a dar una pizquita de amarillo. Pizquita, cachitito, ya parezco un cocinero como estoy hablando. Le voy a dar menos 3 para hacer que los amarillos sean un poco más iluminados. No sean tan intensos, tan contrastados, por así decirlo. Luego voy a trabajar lo que es la herramienta de equilibrio de color. La herramienta de equilibrio de color nos va a permitir manejar medios tonos, sombras e iluminaciones. En este caso voy a querer manejar las sombras. Pero antes de hacerla voy a borrar porque les voy a explicar cómo voy a generar una máscara que me va a permitir a mí trabajar más puntualmente sobre las sombras. Y eso es increíble y es la verdad muy útil para trabajar en Photoshop. Hay varias maneras de hacerla, a través de canales, a través de aplicar imagen, pero también la podemos hacer parándonos en nuestra capa fondo y yendo a selección, gama de colores. Y cuando voy a gama de colores me va a dejar elegir gama de colores, un color muestreado, algún color en particular, pero también me va a dejar elegir las iluminaciones de la imagen, los medios tonos y las sombras. En este caso voy a elegir las sombras y desde la tolerancia y el rango yo puedo manejar la transición que voy a tener en esas sombras para que yo pueda hacer una máscara más prolija o más detallada de lo que quiero hacer en esa imagen. En principio así la voy a dejar bien, voy a hacer un poquitito más ahí. Esto quiere decir que donde esté a blanco el efecto que voy a hacer con el equilibrio de color aplica y donde está en negro no. Le voy a dar OK. Cuando le dé OK me va a cargar esta máscara y ahora sí voy a venir a elegir nuestro amiguito equilibrio de color. Cuando elijo el equilibrio de color, fíjense que mi máscara dejó de ser blanca o negra en definitiva y es una imagen en donde si hago alt clic para entrar me está marcando solamente las sombras de la imagen. Bien, ¿qué voy a hacer? Acá voy a venir a trabajar las sombras y le voy a dar más o menos 10, 12. Con 10 me voy a quedar bien para darle solamente a las sombras un poquitito de azul sutil, casi imperceptible, pero yo les aseguro que esto suma. Fíjense que se ve más que nada en el histograma.
¿Qué voy a hacer también? Yo no necesito que esté azul, por más de que le dije que trabaje en las sombras, me tiñe el pelo. Si yo lo activo y desactivo, me está tirando azul al pelo, porque en la máscara el pelo está de blanco. Voy a elegir un pincel entonces, me voy a parar en la máscara y voy a ponerlo en negro. Voy a subir la opacidad del pincel. Voy a trabajar con un pincel bastante interesante y le voy a sacar el efecto del pelo para que no me contamine de azul el color del pelo, porque no hay pelos con este tipo de tonalidades, por así decirlo. También le puedo sacar a las cejas y a los ojos si quisiera, y probablemente a la boca, que también me haya tirado ese valor en sombras. ¿Qué voy a hacer luego? Luego de esto voy a hacer un ajuste de curvas. Por excelencia amamos a las curvas y voy a venir a trabajar en el canal azul. ¿Por qué? Porque le voy a seguir dando azul a lo que son los tonos negros y de esta imagen. Previo a esto, como es una curva, lo que voy a hacer es anclar con un puntito acá, un puntito en los medios tonos, un puntito en las altas luces. ¿Por qué? Porque yo voy a mover acá abajo la curva, voy a mover desde los negros. Entonces cuando yo muevo una curva, al ser una curva, la curva se va a mover en su totalidad. Si le ponemos estos puntitos para anclarlo, la curva no se va a mover. Y solamente voy a trabajar, fíjense, ahí bien intenso, trabajo solamente las sombras. Voy a venir acá, es solo una pizquita, no tiene que ser demasiado, es solo un cachitito para que nos dé esa sensación azulada. Misma lógica, se lo voy a tener que sacar en principio también del pelo, por ende máscara de capa, pincelito en negro y empiezo a borrarle el efecto del pelo, porque no quiero que el efecto en principio me modifique nada del pelo. Probablemente también venga acá esta parte de los ojos y de esta forma ya le saqué ese efecto puntualmente en el pelo. Para ir cerrando voy a hacer otra nueva curva en donde lo que voy a hacer es de los tonos medios voy a tirar un poquitito la exposición hacia arriba. Ahí, no más que eso, un poquitito más quizá. Ahí, no más que eso. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora quiero que esto solamente aplique a la piel de ella. Por ende voy a invertir la máscara con Control o Command I y voy a venir con mi pincel. Lo voy a poner en blanco. Aquí abajo, voy a bajar un poco la opacidad del pincel para que no sea tan intenso y le voy a empezar a pintar la cara y los brazos, así, suave, sutil, pim pim, tiqui tiqui. Y fíjense como si activo y desactivo ya le doy un poco más de presencia a la piel para que tenga un poquito más de contraste en relación al resto de la imagen. Con estos 5 ajustes lo que vamos a hacer es un grupito, selecciono todo, Control o Command G, le vamos a poner color. Y de esta manera hacemos que los colores de esta foto sean un poco más vivos, más intensos y más, un poquito más destacables en esta imagen. Acabo de inventar la palabra destacables. No sé si en algún idioma de habla hispana exista, pero bueno, la acabo de inventar. Los miedos escénicos de los primeros videos. Fíjense cómo si hago el antes y después, cosa que lo voy a hacer lento porque fue una de las cosas que me retaron en el primer video. Hacelo más despacio, así podemos verlo. Este es el antes, este es el después. Antes, después. Antes, después. Como consejo también podrían venir a la parte de corrección selectiva, que es donde manejamos los amarillos y los rojos. Y si ustedes no quieren que este color le contamine mucho la piel, lo que pueden hacer es separar en la máscara de capa, elegimos un pincel, lo ponemos en negro, bajamos la opacidad 20-25% puede andar bien y le empezamos a sacar un poquitito esa tonalidad, achicamos ahí. Empezamos a achicar un poquito, perdón, a borrar un poquito esa tonalidad de la piel. Yo no se la borro del todo, sino que le dejo un dejito de rojo para que me ayude también a que la tonalidad se integre. Porque fíjense que si yo activo desactivo parece que la piel era verde, que no era verde, pero para que se integre un poquito más con el resto de la imagen. Pero fíjense que sencillo, con 2 correcciones selectivas, un equilibrio de color y 2 curvas, 5 ajustes, hacemos que los colores de esta imagen sean mucho más vivos y mucho más intensos, que nos va a ayudar a que tenga un impacto visual muchísimo más lindo esta imagen. Antes, después, antes, después. Espero que les haya gustado. Los invito a suscribirse al canal. Van a ver más videos, no solo de retoque, sino de fotografía en general y otras cositas que más adelante seguramente haremos con mis amigos y con colegas que tanto admiro. Así que bueno, les mando un gran saludo. Unas buenas tardes, buenos días, buenas noches, sea donde fuera que vean este video. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Chao!